La portada de página 12, ¿la tenemos por ahí? La portada de página 12. Ahí está. Qué creativos, ¿no? Mi ley, y ahí está con su corona, ha determinado estas medidas en 15 minutos. Turumba en Argentina. ¿Podemos tener algunas otras portadas de repente en la prensa argentina? Si las tenemos, ahí está. Clarín, que no es precisamente el hermanito de página 12, ¿no? Clarín se ha posicionado como la oposición al gobierno de los K, lo voy a dejar así. Milei desregula la economía con un súper decreto. Alquileres, prepagas, privatizaciones y reforma laboral. Con un gran operativo policial, la marcha piquetera fue magra y no cortó las calles, claro, porque la señora Bullrich, la misma que mandó municiones a Bolivia durante el gobierno de Yanine Áñez, ha tomado también la posta y ha tenido un protocolo para decir que quien corta no recibe ¿cómo llaman en Argentina? Planes. Los planes, gracias. El que corta no recibe planes, ha habido una serie de amenazas también. Habrá seguramente gente que ha decidido marchar y después no marchar frente a estas medidas. En fin, esta es la portada de Clarín. ¿Vamos a alguna otra portada? A ver. El día, fuertes reformas en la economía por decreto. Parece que así va a actuar Javier Milei, por decreto. Si hay alguna más para pasar luego al debate. Río Negro. Milei dispuso por decreto una dura transformación económica y ahí está, por supuesto, la imagen. Ha sido la noticia en Argentina. La pongo porque está fresquita y porque puede entrar en el trío de temas, por lo menos para la agenda latinoamericana, si quieren comenzar por Milei o por la ley de otros, no sé, en el mundo, ¿qué decimos? José Luis, otra vez. Está bien Milei porque, claro, es muy cercano, además es muy cercano al país. Más allá del decreto de necesidad y urgencia que hubo anoche, yo creo que es un proceso que viene desde las elecciones, las primarias y todo lo que ha implicado la elección de Milei. Si hubiese que identificar este proceso con 3 palabras, yo diría que son la casta, la libertad y la dolarización, ¿no? Y claro, ahí hay un desengaño porque ahora se va descubriendo o asumiendo que la casta, como decía ahí, no eran los que nos decían, sino el pueblo. Aquí hay me gusta esto que dice de una investigadora argentina, estaba leyendo el decreto, no quedó casta por atacar. Niños, adolescentes, embarazadas, laburantes, enfermos, pequeñas y medianas empresas, ambientalistas, feministas. Esa es la casta para Milei. O había sido la casta para Milei cuando creíamos que eran los políticos los que hacían actos de corrupción. O sea, entonces, primer gran tema, se replantea lo que era la casta está gobernando, cogobernando con Milei. Así es. ¿No? Ahora, hay algo que reclamar también a los anteriores gobiernos, ¿no? Hay algo que reclamar al mundo peronista y en particular al mundo K, al mundo kirchnerista. Creo que hay que también reclamarles una gestión lejos de la excelencia de una Argentina sumida en una profunda polarización, en una profunda crisis. No estaban en plena fiesta cuando llegó Milei a gritos con la motosierra, es decir, son de alguna manera autores de todo esto, ¿no? Son corresponsables de lo que está pasando. A menudo la gente cree pues que quien accede a un puesto gubernativo, particularmente el presidente, es una persona extraordinaria. Y la vida nos demuestra una y otra vez que no necesariamente son mejores hombres o mujeres los que se hacen cargo del poder, ¿no? Y en este caso en la Argentina me parece, yo insisto, que se lleva de gestión económica, pero han sido unos años muy duros, muy turbulentos y probablemente no del todo bien manejado. Yo siempre creo que cuando hay estas crisis económicas, alguien se está beneficiando de gran manera y tiene que haber sucedido en los últimos 4 años en la Argentina y va a seguir sucediendo en los próximos 4 años en la Argentina. Probablemente sean otras las personas, aunque lo dudo, ¿no? Aquellos que eran nombrados como la casta en la campaña electoral dejaron de serlo
y ahora se convirtieron o los que estaban enfrentados a la casta más bien, ahora se han convertido en argentinos de bien, personas de bien. Entonces ha cambiado el discurso. Y una cosa que me llama mucho la atención, el señor Milei ha hecho una reforma estructural a la economía argentina con un decreto. Lo mismo que en 1985 Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, Bolivia se nos muere. Aplicando exactamente el mismo recetario que viene de los organismos financieros multilaterales, que se acordó además el recetario en la segunda mitad de la década de 1970. O sea, realmente nada nuevo bajo el sol. Y me parece que mucha gente ya empezó a darse cuenta de que esto iba a pasar de esa manera después de las primarias en la Argentina, cuando Milei decidió darse un abrazo con Patricia Bullrich, que les alcanzó la pelea hasta la primera ronda, y ahí se les acabó el odio y el enojo, y ahí entró en escena el expresidente Mauricio Macri. Entonces realmente nada debe sorprendernos, porque si hubiésemos mirado con más atención, hubiéramos visto que estaba pasando lo que tenía que pasar según el recetario. En lo que hace a Bolivia, para terminar con Diego, sobre Argentina con Milei, tenemos temas pendientes como países hermanos, pero también tenemos una comunidad boliviana en Argentina importante, ¿no? Somos bolivianos y bolivianas que estamos cosechando en la tierra, que estamos trabajando en la construcción, que como profesionales también formamos parte de la estructura argentina, profesionales, agricultores, albañiles, comerciantes, textileros, vamos y venimos, somos parte de Argentina. No puedo dejar de mencionar lo dicho por Milei, ¿no? Cuando atacaba a los no productivos, al norte, a Jujuy, ahí está lleno de cosas, que lo regala todo a Bolivia. Me encantaría recibir ese regalo, qué tierra más linda la del norte, y en medio de esto creo que vale la pena pensar cómo va a afectar esta nueva Argentina para los bolivianos allá, para las y los bolivianos acá, y también dejar como interrogante por qué bolivianas y bolivianos jóvenes sí votaron por Milei. Es decir, hay todo un tema aquí. Recuerdo la última vez que estuve acá, fue antes de las elecciones, y decía, cuidado, hay que estar atentos a lo que pasa en la Argentina porque nos puede llegar a pasar lo mismo acá. En cuanto a la política, ¿no? Es decir, estas fricciones internas dentro del, hay que decirlo, pésimo gobierno de Alberto Fernández, en temas económicos, las fricciones internas entre el albertismo, que en algún momento creyeron que existía, con el kirchnerismo, con Cristina, lo que ocasionaron es dinamitaron prácticamente el kirchnerismo. Diego, ¿pero Cristina Kirchner te pareció una maravilla o...? No, pero bueno, Cristina era vicepresidenta. Antes, es decir, con Cristina presidenta. Con Cristina presidenta, diríamos, el escenario que Cristina le dejó a Mauricio Macri le permitió endeudarse de la manera que se endeudaron. No es el mismo escenario ahora, porque ahora sí tienen una gran, pesada herencia, una deuda a 100 años, que la tomó Toto Caputo, ahora, antes ministro de Finanzas de Mauricio Macri, ahora ministro de Economía de Milei. Sturzenegger, que era el presidente del Banco Central, fue el que redactó prácticamente parte del decretazo ayer. Se conocieron 30 medidas, pero son más de 300. Es verdad. Es decir, que va a permitir lo que decía Claudio, el 85 lo vimos acá con el 21060, Fujimori hizo lo mismo en los 90s, el hacer a un lado al Congreso para poder privatizar las empresas públicas. Aerolíneas ya está mencionada, es uno de los puntos. Entonces, esto no es nada nuevo y claramente va a afectar a la colectividad boliviana, que es la más grande fuera de nuestro país. Y una vez hablando con Eve de Bonafini, cuando le hice una entrevista allá, decía, los argentinos comemos gracias a los bolivianos. No hay alimento que no pase por manos bolivianas, en cualquier parte de la cadena productiva, ya sea en la tierra o en la verdulería, en cualquier ciudad de la República Argentina. Y en definitiva va a verse afectada la colectividad boliviana, que ya por supuesto venía de soportar los 4 años de Mauricio Macri, fueron
muy difíciles en cuanto a estigmatización. Ayer veíamos imágenes de la policía subiendo con cámaras a los colectivos a ver cuál tiene cara de, ¿no? De piquetero y para pedirles documentos. Algunos no dejaron subir al tren, ¿no? No, por supuesto. Esto ya va a ser una cuestión de, como mal dicho está, pero dicen una aportación de cara, ¿no? La aportación de rostro va a ser, un ratito, a ver, usted papeles. Entonces, creo que va a ser muy difícil para la colectividad boliviana. ¿Y el por qué votan? Porque les dolía el bolsillo con el gobierno de Alberto Fernández, o de los Fernández, o del peronismo, y creyeron en la casta, en que la casta iba a ser la castigada. Y claramente la casta está dentro. Hay un video de Patricia Bullrich en campaña que decía, él habla de la casta, pero la casta la tiene adentro o se le va a entrar. Es decir, al final ocurrió eso. Quieren hasta privatizar los clubes de fútbol. Ahí yo creo que va a haber un estallido. Recordemos lo que le ha pasado a Milei el anterior domingo en Boca, porque son muy futboleros los argentinos, y claramente cuando les llegue la primera factura de luz sin subvención, en un verano tan caliente como es el porteño o en otras regiones de la Argentina, el aire acondicionado se convertirá en un lujo. Y las imágenes de la represión serán el cotidiano, ¿no? Son las que estamos viendo, y en medio de esto hay muchas cholas con polleras diferentes. Es en una el mismo gaucho con un poncho diferente, podríamos decir también.